El juego del calamar ha concluido con su tercera temporada y tras 23 episodios, hemos presenciado el desenlace de la historia de Wan y la culminación de los juegos finales. Aunque, cabe preguntarse si realmente fueron los últimos, ya que la trama sugiere que podrían estar ocurriendo en diversas partes del mundo. El eje central de esta temporada ha sido la cruda dualidad entre la vida y la muerte, así como un profundo cuestionamiento sobre la fe en la humanidad. Se ha puesto de relieve cómo las personas vulnerables son manipuladas y utilizadas como meros peones para el macabro entretenimiento de una élite. A lo largo de los 6 episodios, se explora esta temática, pero también se siembra una semilla de esperanza con un final impactante que sugiere que todavía existe la bondad en el mundo. A continuación, analizaremos el desenlace para cada uno de los personajes principales, las muertes que marcaron la nueva temporada y desentrañaremos el verdadero significado del final de la serie. Es importante advertir que este video contiene spoilers. El final de la serie expone la cara más terrible de la humanidad. Aunque los soldados, el líder y los VIPs eran indudablemente malvados, muchos de los participantes en los juegos demostraron ser igual de despiadados, dispuestos a traicionar y eliminar a sus compañeros con tal de aumentar sus propias posibilidades de obtener el premio. En la víspera del último juego, el juego del calamar aéreo, a Wan se le ofreció un cuchillo y la oportunidad de asesinar a los demás jugadores mientras dormían. De esta forma, solo quedarían él y la recién nacida, la jugadora 22, lo que impediría la realización del juego. Descubrimos que así fue como Ino ganó en su momento, eliminando a todos sus contrincantes mientras dormían. Ino le planteó este dilema a Wan para comprobar si estaba hecho de la misma pasta que él. Si Wan hubiera aceptado, Ino habría ganado en un sentido más profundo, al haber conseguido que Wan descendiera a su mismo nivel de depravación. Sin embargo, como vimos, Wan se negó y decidió participar en el juego. El jugador 100 fue el ejemplo más claro de la maldad humana. En innumerables ocasiones, sacrificó a otros para salvarse a sí mismo, y mantuvo esta actitud hasta el último momento. Podría decirse que la peor decisión que tomaron muchos de ellos fue la de aceptar la idea de matar a un bebé inocente. La codicia humana se manifestó en su máxima expresión durante el juego final, cuando Monji se mostró dispuesto a sacrificar a su propio hijo con tal de asegurarse una mayor parte del premio. Un bebé indefenso, sin pecado alguno, estuvo a punto de enfrentarse a la cruda realidad de la naturaleza humana antes de cumplir siquiera una semana de vida. Este fue el motivo del enfrentamiento entre Wan y Monji. Sin embargo, como se reveló después, el botón que daba inicio al juego ni siquiera había sido presionado cuando Monji cayó al vacío. Incluso en ese instante, Wan intentó salvarlo, a pesar de que momentos antes Monji había intentado matarlo. Tras levantarse, Wan se dirigió al borde de la plataforma final, observó al líder y a los VIPs y luego miró directamente a la cámara, en un gesto que parecía un mensaje para la propia audiencia, una reflexión sobre la sociedad. Entonces, pronunció las palabras: "No somos caballos. Somos humanos y los humanos son". Antes de terminar la frase, se lanzó al vacío, cumpliendo la promesa que le había hecho a Hanhai: "Lo más importante es que el bebé sobreviva". Y así lo hizo. Demostró que nunca vaciló en sus convicciones y que no había cambiado. Renunció a su propia vida para que una vida inocente tuviera la oportunidad de empezar de cero en el mundo. Fue testigo del sufrimiento causado por los juegos y no se dejó tentar por el dinero, ya que, como habíamos visto, la fortuna no le trajo la felicidad. Wan era una anomalía en ese entorno, un ser humano fundamentalmente bueno que no estaba dispuesto a matar a inocentes por el bien de los juegos. Lo que añadió aún más fuerza a esta escena fue el hecho de que Kang Sae-byeok lo estaba presenciando todo en una pantalla. Y fue precisamente este acto el que la detuvo de quitarse la vida. Había mirado su expediente, y mientras ardía en el suelo, simbolizando su renuncia a la vida y a la búsqueda de su hija, estaba dispuesta a rendirse. Pero el sacrificio de Wan por esa nueva vida le hizo creer que todavía quedaba bondad en la humanidad y que el mundo no era solo maldad. Mientras tanto, los guardacostas se acercaban a la isla gracias a que Young-hol había logrado llegar hasta allí. Vimos que la recién nacida fue la ganadora de los juegos. Ino la recogió y todos evacuaron la isla justo antes de que fuera destruida. Después de estos acontecimientos, se nos mostró el destino del resto de los personajes. Vimos que Young-hol fue despojado de su título de detective tras todas las peripecias que protagonizó. Ino le dejó a la bebé para que la criara, junto con el dinero del premio en una tarjeta de débito. Wu, tras salir de la cárcel, se hizo cargo del Motel Pink con la intención de renovarlo y abrir un negocio. Descubrimos que todo el dinero de Wan había sido sustraído del motel, pero no sabíamos a dónde había ido a parar. Resultó que Ino viajó a Estados Unidos, donde se encontraba la hija de Wan, y le entregó una tarjeta con todo el dinero.
Lo triste de la situación es que Wan había entrado en los juegos con la intención de conseguir dinero para ver a su hija y darle una buena vida, pero ella acabó guardándole rencor por su ausencia, diciendo que había dejado de esperarle hacía mucho tiempo. Esto demostró que, en esa situación, el dinero no lo era todo. También vimos que Kang Sae-byok tomó un avión a China, ya que le habían informado de que su hija había sido vista allí. Tenía la esperanza de reunirse con ella, al igual que el jugador 246 se reunió con su hija. Y por último, en una de las escenas más sombrías, mientras Ino conducía por Los Ángeles, vio a un reclutador jugando al Dakji en la calle. Esto parece indicar que los juegos se han globalizado y que están ocurriendo en todo el mundo. ¿Será asignado Ino a un nuevo juego del calamar como líder? ¿O su tiempo en los juegos ha terminado? Lo que explicaría su cambio de actitud y su decisión de buscar a la hija de Wan para entregarle sus pertenencias y todo su dinero. La mujer lo reconoció claramente, por lo que la interpretación queda en manos del espectador. El final de la serie pone de manifiesto la maldad que anida en el ser humano y los abismos a los que puede llegar con tal de prosperar, incluso a costa de la desgracia ajena. Pero también arroja luz sobre cómo los más necesitados pueden ser explotados por los que más tienen. Todos somos humanos, independientemente de nuestra situación, y toda vida es igual de valiosa, sin importar el sistema financiero o la clase social a la que pertenezcamos. Durante esta temporada, presenciamos una cantidad de muertes mucho mayor que en la segunda. Sabía que habría muchas bajas, pero no esperaba que las más emotivas me afectaran tanto como lo hicieron. La primera muerte verdaderamente conmovedora ocurrió en el segundo episodio, durante el juego del escondite. Fue cuando Yang-Hu murió. Yang-Hu hizo todo lo posible por proteger a Kyung-hae y a Yong-hae mientras jugaban. Incluso encontró la salida del juego, que podría haberle supuesto la salvación que tanto anhelaba. Pero como era una buena persona, renunció a esa libertad en ese momento para poder avisar a los demás y ponerlos a salvo. Sin embargo, justo cuando lo hacía, Mon-hee la mató. Murió delante de las mismas personas a las que intentaba proteger. Y Mon-hee ni siquiera necesitaba matarla para avanzar, porque ya lo había conseguido. Lo más impactante de esta escena es que ella tuvo la oportunidad de ser libre, de estar a salvo y de marcharse, pero decidió volver porque demostró tener las características de una buena persona, algo que era difícil de encontrar en ese lugar. La siguiente muerte impactante fue la de Kyung-ha. Mató a su hijo Young cuando éste se disponía a matar a Yong-hae, ya que sentía que no se lo merecía. Le dio un discurso a Wan sobre cómo una vez hizo todo lo posible por protegerlo. Incluso le salvó la vida cuando él intentó suicidarse, y le prometió a Dios que caminaría sobre el fuego por el con tal de que sobreviviera. Pero cuando llegó el momento de la verdad, fue ella misma quien acabó con su vida. Sintió un nivel de culpa con el que no podía vivir y se quitó la vida, lo que me pareció increíblemente triste. Fue algo totalmente inesperado. Después de esa muerte, vimos que Yong-hae cayó al suelo durante el juego de la cuerda de saltar. Tuvo a su bebé y Wan logró poner al niño a salvo. Pero debido a su fractura de tobillo, no había forma de que pudiera completar el juego. Al darse cuenta de esto, le dijo a Wan que solo quería asegurarse de que el bebé sobreviviera. Con lágrimas en los ojos, se arrojó al vacío, pereciendo junto con muchos otros. Otra muerte impactante fue la de Min-su. Min-su era un personaje que se sentía perdido en la vida. Vimos que había sufrido el acoso y que nunca sintió que encajara en ningún sitio. Sin embargo, logró llegar al juego final. Pero durante sufría el síndrome de abstinencia de las pastillas que tomaba y estaba de luto por Semi, viéndola constantemente y creyendo que estaba frente a él. Además, también veía a Thanos y a Numu, que lo atormentaban. En esta escena, Semi apareció en su visión para consolarlo. Cuando extendió la mano para coger la suya, en realidad era el poste que se dirigía hacia él, y lamentablemente cayó al vacío. Luego tuvimos la muerte más poderosa de todas, la de Wan. Siempre existió la posibilidad de que no saliera vivo de los juegos esta vez, y el hecho de que no lo hiciera funcionó muy bien. La muerte de Wan demostró que había bondad en la humanidad y que la codicia simplemente no dominaba a todos los que estaban allí. En innumerables ocasiones, no hizo trampas en el sistema, en los juegos, ni sacrificó a otros para beneficiarse a sí mismo. Simplemente superó los juegos con sus valores y creencias fundamentales en primer plano, y eso finalmente lo llevó a su fin. Fue impactante verlo morir, pero era necesario porque si no hubiera muerto, no creo que el mensaje se hubiera transmitido de la misma manera. En mi opinión, esta fue una muy buena manera de que el juego del calamar terminara. Pensé que cada uno de los arcos argumentales que se presentaron, desde los juegos hasta la historia de Nos y la de Yong-hao encontrando la isla, tuvo el equilibrio perfecto y no sentí que ninguno quedara en segundo plano, que fue mi crítica a la segunda temporada. Pensé que los dos últimos episodios fueron definitivamente los mejores del grupo.
La tensión fue muy alta en todos ellos y me enganché por completo. No podía moverme. La idea de tener un juego del calamar en el cielo fue una buena manera de elevarlo con respecto a la primera temporada, y la perspectiva de que Monji matara a su propio hijo para poder ganar todo el dinero fue una visión inquietante de ver, y realmente arrojó luz sobre el lado oscuro de la humanidad. En cuanto a las actuaciones, pensé que todo el elenco cumplió con creces. Esta temporada estuvo plagada de emoción debido a todas las muertes que ocurrieron, y fue una reminiscencia de la primera temporada en ese sentido, porque la segunda temporada no se sintió tan emocionalmente atractiva. Me sentí mucho más conectado con los personajes de esta temporada en comparación con la segunda, porque simplemente pasamos mucho más tiempo con ellos. Sin embargo, diré una cosa, no creo que la segunda o la tercera temporada superaran a la primera. Eso fue simplemente especial. En cuanto a los juegos de esta temporada, pensé que eran extremadamente creativos y estaban llenos de tensión. El juego del escondite fue aterrador de presenciar. Fue brutal y el hecho de que tuvieran que estar cerca y matarse unos a otros demostró lo horribles que podían ser las personas. El siguiente juego, que fue el de la cuerda de saltar, fue uno que también parecía extremadamente difícil. Tener a ese jugador empujando a la gente antes de que llegaran a la plataforma también fue un momento oscuro y realmente arrojó luz sobre hasta dónde llegaría la gente. Luego, finalmente, el juego del calamar aéreo fue probablemente mi favorito porque vimos a muchos de los jugadores volviéndose unos contra otros, lo que finalmente causó la mayoría de sus muertes. Todos los juegos estaban bien pensados y eran entretenidos de ver. En cuanto al juego del calamar en su conjunto, respeto que hayan terminado la serie y no la hayan alargado sin parar, que es lo que muchas series terminan haciendo. Finalmente se vuelven obsoletas si hacen eso, y no se parecen a lo que eran originalmente. Así que creo que terminó en el momento adecuado.